vamos a dar comienzo a esta séptima reunión científica de nuestra sociedad, con un tema realmente de muchísima actualidad, en la cual a todos nos surgen numerosas dudas, numerosas inquietudes que hoy contamos con expertos para que nos puedan ayudar a resolverlas y también a poder implementar todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología que nos exige actualmente la ley que tenemos en Argentina. Entonces, esta conferencia va a tener, tomar el tema de la telemedicina con los aspectos legales de implementación en la clínica y en la investigación. Y sin duda estamos en un nuevo paradigma en medicina que tiene que ver con la medicina digital, que la Organización Mundial de la Salud define como el uso de tecnología, de la información y la comunicación para mejorar la salud y todos los campos relacionados con la misma con el fin de mejorar la calidad asistencial. Y en este paradigma de salud digital entra la telemedicina, entra todo lo que tiene que ver con consultas virtuales, historias clínicas electrónicas, sistemas de monitorización inteligentes, la inteligencia artificial, que es otro aspecto también muy importante en ayudas en diagnósticos y tratamientos, entre otras. Y en nuestro país tenemos ya reglamentaciones que rigen algunos de estos aspectos, si bien por quizás no todos los aspectos, porque esto es algo que va avanzando día a día, pero hay ya reglamentación al respecto que es importante que todos conozcamos para poder implementarlo adecuadamente en nuestra práctica profesional. A partir del decreto 98 del año 2023 y los sucesivos, comienza a regir, entre otras cosas, la obligatoriedad de la prescripción electrónica, que iba a ser obligatoria a partir del 1 de julio de este año, pero debido al pedido de las asociaciones médicas, se pidió una prórroga para que todos podamos implementarlo en nuestros lugares de trabajo hasta el 31 del 12 del 2024, que es la fecha en la cual ya todos debemos comenzar a hacer todo lo que es prescripciones en forma electrónica. Entonces esto nos presenta desafíos, nos presenta desafíos para tener reestructurados nuestros consultorios, nuestros lugares de trabajo, para poder llegar a implementar este decreto en vigencia. Y en este sentido es fundamental, por un lado, que no es tener plataformas que sean confiables para poder tener lo que es las historias clínicas electrónicas y también para poder realizar las recetas en forma electrónica. Y esto es alguno de los pequeños aspectos que tienen que ver con la tecnología que está ya metida en nuestra práctica habitual y en la cual nos implica que nosotros tenemos que capacitarnos, tenemos que tener mayor también herramientas para poder usarla adecuadamente y también conocer todo lo que tiene que ver legalmente como para que lo hagamos de una forma consciente de cuáles son los pros y los contras y las limitaciones que tienen este tipo de tecnologías. Para ello contamos con dos expertos hoy, que ahora se los voy a presentar, para hablar de temas como cuáles son los derechos de los pacientes, los consentimientos informados, la historia clínica digital, la telemedicina, telesalud, el uso de las redes sociales en la práctica médica también, que es otro aspecto que ha crecido enormemente en los últimos años, el uso de la inteligencia artificial, de las apps y de otras tecnologías. Entonces, es muy importante que en el chat nos pongan todas las dudas, las preguntas que quieran que les transmitamos a estos expertos con los cuales contamos hoy y les agradecemos profundamente que nos den esta oportunidad porque realmente
es fundamental que nosotros conozcamos todo lo que tiene que ver con la parte de legislación. Y por otro lado, también saber que todos los socios tienen la posibilidad de tener el acceso a Consultorio Móvil, que es una plataforma que después nos va a comentar todos los detalles Santiago, de telemedicina, que realmente es sumamente valiosa y que podemos, como al ser socios de la SAN, tener el acceso a esta plataforma que realmente es muy, muy útil y una herramienta valiosísima. Entonces le vamos a presentar a los dos expertos que van a estar hoy acompañándonos. Por un lado, está Santiago Troncar, que es director de Consultorio Móvil, que es una plataforma de digitalización de consultorios médicos ambulatorios, que hoy, como les decía, está disponible en forma gratuita para todos nuestros socios. Después él les va a explicar la forma de acceder a la plataforma y de poder tenerlo para aquellos que todavía no se hayan sumado. Es especialista y profesor en medicina digital de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba y ha trabajado por más de 10 años en el proceso de digitalización de consultorios médicos junto con profesionales médicos, múltiples sociedades médicas e instituciones educativas. Y también contamos con la presencia de una abogada, la doctora Marisa Eisenberg, que es graduada de la Universidad de Buenos Aires, directora académica del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA, profesora universitaria y una reconocida experta y líder local y regional en materia de salud digital. Así que bueno, les damos a los dos las gracias por acompañarnos y por brindarnos esta oportunidad de capacitarnos y lo dejamos a Santiago comenzando con la disertación. Buenísimo, muchísimas gracias Eva por tu presentación. ¿Se escucha bien mi voz? Sí, perfecto. Y también se ve la pantalla. Bueno, genial, genial. Bueno, muchas gracias Virginia, Eva, todo el equipo de la SAM por esta invitación. Nos ponemos a trabajar directamente. A ver, se va a sumar Marisa en los próximos minutos. Está casualmente, como decía Eva, Marisa es una líder local y regional. Marisa en este momento está en Nueva York, fue invitada por un evento muy importante de medicina digital y está con problemas de conectividad, así que se va a sumar en cualquier minuto. Así que lo que vamos a hacer es arrancar y les contamos la dinámica de la charla y la sumamos a ella en cuanto puede. Pero bueno, un poco lo que yo les quiero adelantar es contarles que básicamente, como ustedes saben, hoy no hay una ley en Argentina de salud digital o de medicina digital o de telemedicina o de telesalud. Lo que sí tenemos es un conjunto de leyes y reglamentaciones y regulaciones que conforman lo que es el marco que se le da a la salud digital. Esto conversábamos esta semana con Marisa y a ella le gusta llamarlo el ecosistema y los elementos de la salud digital. Entonces, fíjense qué interesante. No hablamos solo de una ley, sino de un conjunto de leyes, muchas de las cuales ustedes ya practican y conocen de hace muchos años, ¿no? Fíjense, lo primero que nos va a contar Marisa es qué es el federalismo sanitario, ¿no? Ustedes saben que en este país las leyes se dictan, pero después se ejecutan localmente en las jurisdicciones, en las provincias, ¿no? Nos va a ampliar un poquito eso. Después tenemos un tema central que son, obviamente, los derechos del paciente, ¿no? Esto está escrito hace muchísimos años, esta ley, que implica varios elementos, algunos de los cuales vamos a tocar hoy tienen que ver con la historia clínica, que después se reglamentó la historia clínica digitalizada, o sea, informatizada, consentimiento informado y otros elementos importantes, ¿no? Después pasamos a lo que es la ley de protección de datos personales, ¿no? Esto es clave porque en salud nosotros, ustedes manejamos datos que se llaman sensibles, ¿no? Entonces tenemos que cumplir una serie de condiciones porque no es lo mismo tener una información que información sensible de salud, ¿no? Así que ahí hay una ley, una reglamentación ad hoc. Después nos metemos en este tema que les comentaba, ¿no? Historia clínica, y ahora desde hace ya unos cuantos años ustedes pueden tener una historia clínica informatizada cumpliendo con esta normativa. Y lo que hoy nos estaba contando Eva, que lo conocemos todos, que nos está de alguna manera corriendo, es ya en la pandemia surgió la receta electrónica o digital, la ley, y se reglamentó el año pasado, entonces vamos a hablar un poco de los detalles de eso, y al mismo tiempo vamos a abordar este tema de la telemedicina, ¿no? En el Estado, en las regulaciones se habla de telemedicina, teleasistencia, teleconsulta, todavía no hay una ley explícita, pero sí hay una cantidad de elementos muy interesantes que vamos a abordar.
Y después, para seguir avanzando, estos últimos meses surgieron novedades importantes que van a escuchar ustedes, o si no la escucharon, que tienen que ver con 2 registros nuevos que creó el Estado, uno de plataformas digitales sanitarias, otro de recetarios electrónicos, y se generó lo que se llama el QUIR, ¿no? Que ahora les vamos a contar de qué se trata. Y por último, el concepto que habrán escuchado de interoperabilidad, ¿no? Vamos a explicar brevemente cuál es el marco que hay atrás de la interoperabilidad. Y por último, un poco con la charla con Marisa, me decía, bueno, pero en este rompecabezas no se puede dejar de mencionar el tema ético y no podemos dejar de mencionar las herramientas, ¿no? Hasta qué punto un médico es o no responsable, qué alcance tiene la responsabilidad de un médico cuando usa tecnología para la práctica médica, lo mismo con las redes sociales, y lo mismo vamos a tocar tangencialmente el tema de investigación clínica, dado que ustedes, más de uno de ustedes, o son investigadores o participa de algún tipo de protocolo, ¿no? Así que bueno, ¿cómo vamos a ordenar esta charla? Lo que vamos a hacer es, yo voy a entrevistar a Marisa, en la medida en que ella se incorpore, y si no, voy a arrancar para honrar el tiempo de todos nosotros, y vamos a hacer un recorrido por estas cosas que acabo de contar, ¿ok? Les vamos a dar explícitamente de qué se trata cada cosa, les vamos a mencionar estas leyes. Ese QR code que ven ahí hicimos un drive a donde están todas las leyes disponibles, también lo vamos a poner al final de la charla, así que si lo quieren escanear, en ese lugar van a encontrar todas las leyes, así que no se vuelvan locos y locas tomando nota de números de leyes, de cositas, porque está todo en un solo lugar, ya hecho. Si escanean ese código QR van a llegar a una página de consultorio móvil donde está todo, y al final de la charla lo voy a repetir, ¿eh? Y lo que les contaba Eva, por favor vayan poniendo, a medida que hablamos y interactuamos con Marisa, vayan poniendo en el chat las preguntas, las dudas que tienen, que después Eva va a moderar en la segunda etapa de esta charla las preguntas de ustedes, ¿eh? Así que bueno, ese es un poco el espíritu de esta charla. Así que bueno, lo primero que les voy a mencionar, que después lo va a hacer Marisa con mucho más rigurosidad que yo, es esto, ¿no? Ustedes saben que todas las leyes en educación y en salud son locales. Es decir, no importa que el Estado y el gobierno saque leyes o que el Congreso saque leyes, después cada jurisdicción tiene que sacar su propia ley y ejecutarla localmente. Entonces, a eso le llama el federalismo sanitario. Esto surge de la Constitución Nacional. ¿Por qué es relevante? Porque, por ejemplo, en este minuto tenemos la ley de receta electrónica, pero cada jurisdicción tiene derecho o no de adherir, ¿eh? Entonces, por eso es importante este concepto, porque esto aplica a todas las leyes y por eso son tan importantes las jurisdicciones locales, los colegios locales y las leyes de cada provincia puntualmente, para que se entienda conceptualmente. Bueno, nos vamos a meter con los 2 primeros temas, que tienen que ver con protección de datos personales y un primo hermano, que es el tema de la historia clínica. Acá empezamos a nombrar algunas leyes, ¿no? De nuevo, están disponibles en ese drive. Bueno, ya en el año 2000 se pasó esta ley, la 25326, que tiene que ver con la protección de datos personales, y después, en el 2010, se modificó esa ley, ¿eh? De manera que ahí básicamente lo que nosotros tenemos es el mandato de cómo tenemos que tener los cuidados suficientes, porque ustedes como profesionales médicos tienen ni más ni menos que información sensible de sus pacientes, lo cual es obviamente muy delicado. Entonces hay toda una normativa de las cosas que un médico puede hacer, de los que no puede hacer respecto de esa información, ¿eh? Entonces es muy importante. En el año, ustedes ya conocían una ley clave en el ejercicio de la profesión médica, es la ley 26529, el derecho de paciente, ¿no? Entre muchas otras cosas, ustedes saben que los pacientes tienen derechos como el consentimiento informado, que aplica en algunas condiciones y en otras no. Ese consentimiento puede ser expresado o en algunos casos tiene que ser por escrito, ¿eh? Y específicamente también surge el tema de la historia clínica. La historia clínica, no me canso de repetirlo porque es una duda sistemática de la comunidad médica, la información de una historia clínica es propiedad legal del paciente y responsabilidad del prestador, del centro médico o del médico tratante, ¿ok? Entonces, la propiedad de la información es del paciente, pero la responsabilidad de llevar una historia clínica y el resguardo de esa historia clínica y esos datos es del médico, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que bueno, años después, en el 2012, fíjense, ya surgió el decreto 1089, que ya reglamentó que como médicos ustedes pueden llevar una historia clínica informatizada cumpliendo una serie de requisitos, ¿no? No la podemos llevar en un Excel, no la podemos llevar en un Word. Cumpliendo los requisitos de este decreto reglamentario, ustedes ya pueden prescindir del papel y llevar una historia clínica digitalizada e informatizada. Después vamos a hablar del beneficio de consultorio móvil y solo para tranquilidad de ustedes sepan que les vamos a contar un montón de otras opciones que tienen en el mercado
disponibles, porque obviamente cada uno es dueño de elegir, preguntarle a sus colegas y elegir qué plataforma desee. Entonces, pero acá fundamental el eje datos personales y el eje historia clínica y por ende el impacto que tiene en el mundo digital cuando llevamos a bytes y a la nube todo esto, ¿no? Sea información sensible de salud como historia clínica digitalizada. Bueno, y ahora nos metemos en el meollo que acá lo que voy a hacer es, les voy a contar un poquito la historia de esto, de qué pasó con la receta digital para que se entienda, y después vamos a ir a lo bien pragmático, qué cosas tenemos que estar haciendo, qué cosas estamos obligados o no a hacer como profesionales médicos, pero solo para que se entienda el contexto, les voy a contar. Primero que ustedes ya saben, ¿se acuerdan que la pandemia en el 2020 surgió esa reglamentación, esa resolución que decía que, bueno, con un WhatsApp, con una imagen, con un escaneo o con un texto plano podíamos hacer una receta y el farmacéutico la tenía que tomar, ¿no? Eso ya se derogó. Muchos meses actuamos con eso, era una resolución del ministerio que decía que se podía, con una imagen, ya eso valía como una receta. Pero en ese año, aprovechando la pandemia, el Estado pasó la ley 27553 en agosto del 2020. Y ahí se hizo la ley de recetas digitales o electrónicas, y en esa ley, además, se mencionó el uso de plataformas de teleasistencia. O sea, se convalidó el concepto de telemedicina, a pesar de que todavía no hay ninguna reglamentación respecto a telemedicina. Por primera vez en las leyes aparece el concepto de teleasistencia. Fíjense, lo llaman teleasistencia. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasó? Como ustedes saben, en este país, una ley de nada sirve hasta que no aparezca el decreto reglamentario. Así que estuvimos hasta este año pasado, 2023, esperando el reglamento. Ese reglamento llegó, el decreto reglamentario 98/2023, que es el año, y la famosa reglamentación de la ley de entonces recetas electrónicas o digitales. ¿Qué pasó con eso? Ahí ya nos marcaron la pauta de cómo iban a ser las recetas electrónicas. Pero después vino el gobierno de Milei, que en diciembre del 2023, lo que dijo en este DNU que todos recuerdan, que es el DNU 70, básicamente ese DNU trató un montón de temas, pero hay un capítulo específico del tema salud. Y en tema salud específicamente, se trabajó sobre el tema de insistir en la receta electrónica y la receta digital, ¿ok? Dentro de otras cosas. Y por supuesto también se discutió, y ustedes habrán visto las idas y vueltas, en la primera etapa el gobierno intentó prohibir que se usaran nombres comerciales, y después dieron marcha atrás y dijeron, bueno, el nombre comercial es optativo, ¿sí? Lo que sí o sí la ley nos impone es que tenemos que poner el nombre genérico de la droga que estamos indicando, entre otros datos, ¿no? Entonces, bueno, hubo 2 o 3 decretos por los cuales se fue cambiando la conformación de una receta y qué elementos había que incorporar. Pero la discusión grande en ese momento era que se habilitó la receta digital y lo siguiente, primero se intentó prohibir el nombre comercial y después se lo habilitó como una forma opcional, ¿sí? Lo que no se puede hacer, que rompería la ley, es solo recetar un nombre comercial y no mencionar la droga, ¿sí? La droga es absolutamente obligatorio, lo otro es opcional, ¿sí? Sí o sí tenemos que poner la droga, entre otros elementos, y si queremos podemos poner el nombre comercial de la medicación que estamos indicando. ¿Okay? Después, ¿qué pasó? Apareció este decreto 345 en abril del 2024, es decir, ahora, hace muy poco, diciendo que en realidad a partir del 1 de julio, como nos mencionaba recién Eva, las recetas electrónicas iban a ser obligatorias. Es decir, que todo prestador médico tenía que tener la manera de prescribir e indicar digitalmente. ¿Ok? Obligatorio. Por supuesto, como todos sabíamos y todos sabemos, ¿qué pasó? Por supuesto que el país no está listo para que todo el mundo esté digitalizado. No solo no están los médicos, los prestadores, los hospitales, las clínicas, los centros de salud, sino tampoco los pacientes, ¿no? No todos los pacientes tienen acceso al medio digital, hay pacientes añosos y demás, ¿no? Entonces, por supuesto, todos sabíamos que esto era imposible. Ahora, una cosa importante acá es que, como yo les decía, esto es federal, ¿no? Es una normativa federal. Entonces, también el decreto era muy claro en que cada jurisdicción podía optar por adherir o no adherir. Entonces, no es lo mismo si yo estoy en Cava, que si estoy en Provincia de Buenos Aires, que si estoy en La Pampa, que estoy en Santa Cruz. Tenemos que averiguar, entonces, si nuestra jurisdicción adhirió a esta normativa del Estado a nivel federal. ¿Ok? Pero, sentido común, haya adherido o no, la recomendación nuestra es hay que digitalizarse porque es un camino
sería raro que un gobierno provincial se quede afuera del entramado de todo lo que es digitalización de recetas, así que creo que es algo que nosotros tenemos que incorporar más allá de la fecha esta mandatoria y más allá de lo que nos diga nuestra jurisdicción. ¿Ok? Así que ahora vamos a volver sobre eso, concretamente sobre esto. La primera pregunta es esta, ¿no? Tu jurisdicción, averiguar en el colegio local, mi jurisdicción, ¿adhirió o no a esto? Y como el gobierno sabía que era imposible el 1 de julio estar listos todos, lo que habilitó es un periodo, lo que llamó un periodo de contingencia. Es decir, como sabemos que no estamos todos listos, tenemos hasta el 31/12, o sea, dio 180 días adicionales, del 1 de julio hasta fin de año, diciendo esto que ven ahí ustedes el texto, ¿no? Los profesionales y prestadores eh, que no cuenten con una plataforma tienen que o adecuar su sistema a la normativa o incorporar una plataforma para poder tener prescripción electrónica. No solo recetas, sino también órdenes, ¿no? Órdenes de laboratorios, órdenes de estudio, y les dio el periodo de 180 días para hacerlo, que vence de nuevo el 31/12 de este año. Y por último, solo para que estén en tanto, por si escuchan estas cosas y no sabemos responder digamos, de dónde sale esto, dentro de esa normativa, claro, lo que pasó ahora es que el gobierno dijo, esto es obligatorio. Bueno, pero ¿cómo vamos a ejecutar esto? Entonces, en la misma fecha, 1 de julio, sacó esta normativa, esta disposición 1 de esta nueva dirección que se llama Dirección Nacional de Sistemas de Información Sanitaria. El primer día, la disposición 1 fue esta que hablamos, y lo que entre otras cosas dijeron es vamos a estar creando estos nuevos registros nacionales de plataformas digitales. Por un lado, nos obligan a los que brindamos soluciones de software que nos inscribamos en un lugar, para así están todas las plataformas por lo menos inscritas, ¿sí? Seguramente después el gobierno va a certificar plataformas, convalidar, revisar, lo que sea. Por ahora la obligación es inscribirse, y también generó una inscripción para lo que llaman recetarios. Como ustedes saben, hay muchos tipos de plataformas, no todas son receta electrónica, pero hay entonces recetarios electrónicos por un lado, y plataformas digitales sanitarias por otro lado. Entonces creó 2 registros nuevos. Y la otra cosa interesante que creó para garantizar con el paso del tiempo la trazabilidad de una receta es el QUIR. ¿Qué es el QUIR? Bueno, ustedes escucharon, por supuesto sabemos todo lo que es un quit o lo que es un quill, ¿no? Un quill es el número que le asignamos a una persona, el quit a una organización. Bueno, ahora las recetas van a tener su QUIR. Es ni más ni menos que una clave única identificatoria de una receta. ¿Qué me va a permitir eso? Como Estado va a permitir que haya un único registro y que cada receta sea traqueable, y se pueda ver la trazabilidad. Esta receta es del paciente tal, con este ID, la genera el médico tal, con este ID, con toda la información que corresponde. ¿Por qué? Porque dentro de los planes del gobierno lo que se quiere hacer es no solo validar la identidad del paciente, la identidad del médico, sino después la dispensa. Entonces, cuando una farmacia se la dispensa, quede chequeado eso, se devuelva esa información y esa receta no pueda ser reutilizada. De manera que esto vamos a ir escuchando con el paso de las semanas y de los días cómo el gobierno instrumenta estas 3 cosas. De nuevo, registro de plataformas, registro de recetarios y el QUIR. No hay que desesperarse, pero es lo que se viene y es lo que estará atento a qué va a estar ocurriendo en los próximos días o semanas. Bueno, hasta ahí receta electrónica, con lo cual la responsabilidad que tienen ustedes hoy, dada la ley, de acuerdo a su jurisdicción, es tener prescripción electrónica en algún tipo de plataforma. Ahora les vamos a contar todas las opciones que tiene el mercado, y eso es lo que ustedes tienen que tener. Digamos, tienen que poder ofrecerle a sus pacientes una prescripción electrónica de recetas, órdenes o estudios. Eso es lo que la ley les indica, y en principio esa fecha de cumplimiento es hasta 31/12. Veremos qué pasa cuando lleguemos a esa fecha. El otro tema gigante que ustedes viven, aprovechan, sufren desde hace muchos años es el famoso tema de la telemedicina, teleasistencia, teleconsulta, no importa a través de la plataforma que sea, ¿no? Ustedes históricamente, hace, no sé, 20 años, atendían a pacientes por teléfono. Bueno, después incorporamos medios digitales, el email, el WhatsApp, el ICQ, el Zoom, en fin, una cantidad de plataformas de conexión, ¿no? Entonces, recién en el año 2019, el gobierno, en ese momento el gobierno de Macri, generó a partir de un proyecto que de hecho lo lideró, una de las líderes fue Marisa Eisenberg,
generó un documento la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud con recomendaciones para el uso de la telemedicina. Es la primera vez que el Ministerio de Salud reconocía y le daba entidad al concepto de telemedicina. Era meramente les recomendamos a los médicos hacer esto. ¿Sí? Después, un año siguiente, después cuando vino la pandemia, como les contaba yo y ya se los dije, se generó esta ley de recetas digitales y admitía el uso de plataformas de teleasistencia, con lo cual le dio entidad, digamos, de alguna manera jurídica al concepto de teleasistencia. Ya desde ese momento, las aseguradoras empezaban a cubrir la telesalud como una cosa, como habitualidad, ¿no? Ustedes saben que sus pólizas tienen que, por supuesto, siempre validar con sus aseguradoras. Lo que cubren es todo lo que es habitual para la práctica médica, ¿no? Si un médico viene y dice, yo hago esto y soy el único del mercado que lo hace, bueno, probablemente esté en un riesgo. En cambio, un médico que hace tareas habituales de práctica médica, como la teleconsulta, la teleasistencia, en general la póliza te cubre, por supuesto, tenés que validarlo con tu asegurador. Y el año pasado ocurrió esto que les contaba, ¿no? Se reglamentó esta ley y entonces básicamente ahí se habilitó el concepto de telemedicina. Y entonces acá un poco estas son las 4 preguntas que estuvimos discutiendo con Marisa, que ahí está Marisa. Hola Marisa. Hola, hola, perdón la demora, pero acá estoy, sentadita Ningún ya, problema, sabíamos. escuchándote. Les contaba, si querés contarnos brevemente, estás en Nueva York porque asististe a un congreso muy importante de salud digital. Si querés, arrancamos tu participación de ahí y después retomamos con estas preguntas que estuvimos discutiendo esta Sí. semana respecto de telesalud y telemedicina. Contanos brevemente qué estuviste haciendo en Nueva York. Bueno, estuvimos con una reunión de varias universidades aquí de Estados Unidos. eh, en primer lugar, para poner en marcha una serie de cursos para América Latina en relación a este tema. Te adelanto que vas a ser speaker en un track que ya vamos a armar seguramente. En un track de inmersión a la salud digital que se va a hacer para líderes, así que, bueno, hay mucho todavía que hacer en todos lados, no es un problema solamente argentino, aquí tienen el mismo problema que nosotros en torno, y ya me meto de fondo en el tema de telemedicina y tal vez el problema que siempre que nos lleva a la discusión, pero que es muy importante. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a las autoridades de la sociedad por la invitación. Y es muy importante que todos sepan, que entiendan, internalicen este concepto vinculado al federalismo sanitario, que es un poco esto que explicaba recién también, que explicaba Santi, que tiene que ver, que es el nudo de la cuestión. Digamos, todas las leyes que se dictan en materia de salud son solo un punto digamos, un puntapié inicial, un marco de referencia para lo que luego ocurre en el resto del país. Digamos, cuando ustedes quieren ejercer cualquier actividad en torno a la salud, deben ver qué pasa en sus lugares en los lugares no de residencia, sino en el lugar que le otorga la matrícula. Y este es un tema a la que la telemedicina nos lleva inevitablemente. Eh, y que va a entrar en discusión y que nadie se anima a ponerle el cascabel al gato, porque aquí el problema principal de la teleasistencia se basa en dónde tiene lugar el acto médico. Este es el tema central. Y en realidad nosotros podríamos pactar otra cosa, pero hoy, con la actual legislación, en este ecosistema de normas que tenemos este rompecabezas de normas para armar, eh, nosotros tenemos que traer las normas vinculadas a los contratos electrónicos. Y aquí en los contratos electrónicos tienen su lugar de aquiescencia de los hechos en donde se encuentra ubicado el consumidor. Trasladado a nuestro mundo, es el paciente. Entonces, si ustedes atienden a una persona que está ubicada en la ciudad de Salta, debieran tener la matrícula de Salta para que ese acto se una. Digamos, ustedes saben que el acto médico tiene, o el acto sanitario, ya sea de licenciaturas o en el caso de los médicos, tienen dos elementos que lo conforman para que sea un acto perfecto. Esto es el título
y la matrícula que habilita el ejercicio. Nosotros podemos tener un título habilitante, un título emitido por una universidad que no resulta ser un título habilitante, porque tenemos que tener la matrícula de ejercicio profesional. A los abogados nos pasa lo mismo. Yo actúo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y me lo otorga el viejo colegio de la capital federal. Entonces, si yo quiero ejercer un acto en la provincia de Buenos Aires, debiera matricularme en esa jurisdicción para que el acto se perfeccione, ¿sí? Yo tengo la posibilidad de ejercer un acto abogadil como un acto sanitario, ustedes, pero tenemos que perfeccionarlo, tenemos que protegerlo con... Y esto es importante, no es un tema menor, no es un tema de burocracia, porque en general, en la mitad de nuestro país está repartido entre colegios médicos, en el caso de las colegiaturas, o ministerios de salud que, por mitades casi, que emiten las matrículas. Y el emitir una matrícula tiene un sentido, que es el de poder, en primer lugar, proteger el propio ejercicio profesional, darle el título a quien realmente tiene las condiciones para ejercerlo, digamos, cumple con un proceso de verificación. Y además que el paciente sepa y además que se profesional está habilitado, y además ejercer, si se quiere, una calificación ética de las conductas que el proceder de la actividad y que lleva también en la inhabilitación a la posibilidad de quitar esa matrícula a quien no ejerce. Entonces, ustedes ven que tiene el ejercicio profesional tiene una actividad, si se quiere, de policía sanitaria para resguardar tanto al profesional como al paciente, la actividad sanitaria en general. Entonces, esto lo tenemos por una parte. Pero además, eh, tenemos otro problema, que este es, a mi entender, esto es una opinión absolutamente personal, no involucro a nadie en esto, tiene que ver con las cajas de los colegios profesionales, ¿verdad? Porque, digamos, si yo me pusiera a ofrecer servicios en cualquier lugar del país, le quitaría al colegio profesional la capacidad de cobrarme la cuota. Entonces, este es el problema desde el cual la rectoría en materia sanitaria, esto es el Ministerio de Salud de la Nación, tiene que generar una serie de acuerdos para que la matrícula de un profesional que no se encuentra ubicado en el lugar donde está el paciente sea válida. Y esto tiene que ver con una cuestión de política sanitaria, digamos. Yo debería fomentar la presencia de consultores en nutrición en aquellos lugares donde nosotros sabemos que no existen, que hay un déficit en esto. Entonces, debiera propender que la teleconsulta, la teleasistencia sea un acto válido, y no solo válido, sino válido desde el punto de vista de los honorarios, ¿no? Porque ninguno de nosotros trabaja solo por la camiseta. Sé que muchos de ustedes lo hacen, que tienen las camisetas de los hospitales públicos, sobre todo puestas, pero bueno, uno debe cobrar sus honorarios como consecuencia de la actividad que desarrolla. Entonces, estos son digamos, todas aquellas cuestiones que uno tiene que tener en cuenta, y sobre todo ustedes les pido disculpas a la presidenta y la vicepresidenta que desarrollan esta actividad de tanto valor en todo el país, digamos que yo creo que esta puesta en común de todos estos temas me parece que son absolutamente relevantes para que se entienda, para que se comprenda el fondo. Por eso decía, volver al federalismo al que Santi se refirió. Déjame, Marisa, que entonces Sí, te aterrizo un par de dale. preguntas pragmáticas para la diaria, ¿no? La primera pregunta, que ya todos sabemos la respuesta, es: si yo hago telemedicina y lo hago bien con plataformas adecuadas, mi seguro me debería cubrir, ¿verdad? Absolutamente. De hecho, los seguros empezaron a mandar alguna serie de comunicados o comunicaciones a sus afiliados para llevar un poco de tranquilidad. De todos modos, es bueno este, como práctica personal, digamos, para aquellas personas que ejercen esta actividad, poder enviar un correo electrónico a su compañía de seguros y
efectuar la Validarlo. consulta y que esta consulta quede expresamente respondida. Perfecto. La otra pregunta es, ya lo mencionaste, pero lo quiero aterrizar a blanco y negro. Sí, Vos lo aterrizaste clarito, es decir, yo como médico tengo una matrícula o una cantidad de matrículas, puedo estar matriculado en varias jurisdicciones, pero técnicamente legalmente solo debería poder atender a los pacientes y el lugar de atención lo fija el paciente. Es decir, si el paciente está en La Pampa, para atenderlo yo debería tener la matrícula local. ¿Sí? así Todos es. sabemos que esto hoy no está ocurriendo así, es decir, que hay médicos que atienden a pacientes de todo el país o de asistencia al viajero, lo que sea, pero técnicamente es lo que vos nos decís, ¿verdad? Yo debería tener la matrícula local de un paciente y el lugar lo fija el paciente y no el médico. ¿Esto es así? Es así, digamos, esto es así porque aparte hay dos temas aquí que es necesario comprender. El primero es que la teleasistencia quiebra la lógica de las fronteras. Digamos, las fronteras internas, incluso las fronteras externas de un país. Eh, Muchos pacientes se han ido a vivir a otros países, a Uruguay, a España. Los psiquiatras es un caso muy común, los psicólogos, y siguen siendo, de hecho ahora se creó una bolsa de trabajo, les refería al caso de los psiquiatras, porque ahora tengo un congreso y es una consulta muy frecuente. Los psiquiatras están siendo llamados por seguros de salud españoles porque no tienen la capacidad suficiente de matriculados para el ejercicio de esa especialidad. Entonces, en primer lugar, esto, ¿no? Que lo que pasa con la telemedicina es el quiebre de la lógica. Y después, cuando uno piensa y dónde fueron las primeras situaciones de teleasistencia, esto tiene que ver con países unitarios, países que no tenían esta problemática de la matrícula. Y hay una tercera cuestión, que aún en los países donde tenían esta cuestión, yo vengo del Hospital Garrahan, y en el Hospital Garrahan, yo me acuerdo no les voy a decir los años. Bueno, sí les voy a decir. Hace 25 años, nosotros hablábamos de consultas a distancia por fax. Pero siempre había, digamos, porque aquí hay que separar es muy lindo, digamos, yo sé, Santi, que vos me llevas al terreno práctico, liso y llano, pero digo, es interesante el explicarles que hay dos tipos diferentes, hay dos modalidades de ejercicio de la teleasistencia. Hablamos de teleasistencia, de teleconsulta, de telemedicina, siempre, si quieres después les cuento las diferencias, pero los denominamos así en términos como sinónimos. Em, Nosotros tenemos dos modalidades. La primera que tiene que ver con la teleinterconsulta, que es cuando hay un equipo profesional que consulta a otro profesional que está con el paciente. Entonces, este paciente quiere validar el diagnóstico, quiere consultarle a un equipo experto, y entonces, ¿pero qué pasa? Cuando quien interconsulta vuelve tiene adelante a su paciente, es él el que escribe en la historia clínica y es quien hace la prescripción. Entonces no hay inconvenientes aquí. El problema se suscita con la atención directa, ¿no? Cuando estas dos partes de la relación están separadas, están en distintas ubicaciones geográficas. Bueno, voy a avanzar un poquito, voy a saltear el tema de interoperabilidad porque me parece que es secundario comparado con estas cosas. Pero les quiero decir algo en relación a esto, si me dejas un segundo, Dale. porque estamos trabajando en este momento, está trabajando el Banco Interamericano de Desarrollo, está desarrollando lo que se conoce como la autopista panamericana de la salud, ¿no? En donde lo que nosotros conocemos como el bus de interoperabilidad, el bus de interoperabilidad en nuestro país, que es esta carretera a donde se suben los datos para que los pacientes puedan ser atendidos más allá de quién es el efector y el lugar en donde recibe la atención, el lugar geográfico, es muy interesante porque esto está siendo pensado para toda América, sobre todo en materia de migraciones, turismo. Digamos, se está trabajando en esto, digamos, en cómo van a correr los datos por todos los países de América.
Muy Así bien, que bueno, hay que voy, pensar en esos términos. voy Hacia a, ahí se va. voy a empezar a acelerar porque si no, tenemos 1 hora 30 total Dale, bueno, dale. acá tengo una pregunta bien dura y bien concreta. Cada día las redes sociales son más importantes, la nutrición es un tema enorme porque es masivo, le importa a mucha gente y además, como vos bien sabés, hay médicos profesionales y hay un montón de gente que es influencer, que no tiene credenciales para enseñar y educar, pero ahí está. Entonces la pregunta del millón que te quiero hacer es no lo que se puede hacer, sino ¿qué cosas un médico no debería hacer en redes sociales porque la ley lo penalizaría? ¿Podemos identificar alguna cosa que no hay que hacer? El médico quiere educar, quiere ayudar al paciente, quiere guiarlo y eventualmente que lo encuentren y un montón de cosas. ¿Qué es lo que no puede hacer? Levantarnos banderas rojas. Mira, ahí digamos, cuando uno revisa un poquito, yo te he escuchado a vos dar estas charlas mucho mejor de lo que hago yo. Yo solamente voy a hablar de los temas, sos vos el especialista, el que mejor los guía en esto, pero yo lo que voy a levantar es algunas alertas legales. Y en este sentido, primera cuestión, medicamentos. Em, el medicamento tiene que ver, el medicamento es, o la prescripción forma parte de un acto médico. Entonces, el hecho de, y acá tenemos que dividir también qué pasa con los medicamentos de venta libre y los medicamentos que son bajo receta. Entonces, ahí tenemos la primera cuestión, medicamentos. Después, el tema de advertir que cuando uno, sobre todo en las redes sociales y sobre todo en el ámbito de la nutrición, habla en términos genéricos respecto de no sé, alguna dieta, eh, que bueno, que esto siempre tiene que ver con el acompañamiento personal que nunca se puede hacer nada sin una consulta con su profesional, digamos. Esto usted no lo puede llevar adelante. De hecho, mira, hay un tema muy interesante que la sociedad puede poner como aporte de calidad. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo, lo estamos con la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, que los primeros 5 ítems que uno busca de los buscadores, aquello que uno busca, en salud no debieran tener patrocinados arriba. Las primeros 5 debieran ser facultades, sociedades científicas, digamos, porque yo más de 5 en general no leo. No yo, digamos, la gente en general no lee más de 5. Entonces, los primeros 5 debieran tener esta característica de cuestión vinculada a las sociedades científicas. Otra de las cuestiones, bueno, te decía, prescripción, consulte con su especialista, no con cualquier persona. Usted no puede hacer esto sin una consulta de especialista. Estas son las 2 alertas principales, digamos, que a mí me preocupan cuando las veo. El tema de prescripción y el tema de genéricos, viste, adelgace, baje de peso, las dietas para determinado tipo de cosas. Esto me parece que estos son las... Y después hay un tema que ya no tiene que ver con lo legal, sino que tiene que ver con lo que con las posibles implicancias, que es esto de mezclar las redes sociales, el paciente que se mete con las redes sociales personales y empieza a mandar mensajes, no, yo quiero o le quiero consultar acerca y me clava el visto. Entonces, siempre hay que tener un disclaimer preparado, aunque no sea un disclaimer, un mensajito preparado. Si usted necesita una consulta, dirigirse a, no recibo consultas sobre todo cuando uno tiene redes personales desvinculadas de las redes profesionales, que es lo que uno debería tener, ¿no? Dos tipos de... Perdóname, esto lo decís para justamente proteger a un médico de que un paciente después no lo acuse falsamente de le hice una consulta y no me contestó, me doy por abandonado porque no me contestó. Entonces vos Claro, levantás este disclaimer para esto. claro, me clavó el visto y nunca me Perfecto. contestó, o que ponen comentarios inapropiados en las redes sociales. No, no le consultes porque nunca te contesta. No, no es mi red para contestar. Incluso Total, en el total. WhatsApp, este tipo de situaciones que uno tiene que tener muy en cuenta, este disclaimer que todo el tiempo uno tendría que estar pensando en tenerlo asociado Total. a las consultas que reciben indiscriminadamente de personas que ni siquiera conocen. ¿Qué evaluación se puede hacer? Perfecto.
Acá tenemos adelante en pantalla una de las preguntas centrales que se hacen los médicos todos los días, que son, bueno, empiezo a usar herramientas, ¿no? Le recomiendo a un paciente una app o una app que me trae un laboratorio de primera línea para un paciente, para medirse variables, o empiezo a usar inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto puedo deslindar mi responsabilidad? Porque, yo le recomendé una app buena de una empresa de primera línea, una organización, una institución. ¿Hasta qué punto el médico mantiene o no mantiene la responsabilidad por proponerle al paciente que use tecnología o que use el paciente tecnología y que después eso tenga un impacto en la vida del paciente? ¿A dónde se corta la responsabilidad de un médico en el uso de tecnología? ¿Nos No contás se cortan, brevemente? no se corta. Tengan en claro esto. No, la respuesta es no se cortan. Son el hilo más delgado para traer, imaginen una caña de pescar, son el pescadito más chiquito para llevar adelante, para atraer al resto de porque son ustedes los que ponen a disposición. Entonces, digamos, uno tiene que empezar a pensar que la prescripción, y yo me refería a eso hace un rato, no es solamente de medicamentos. Ustedes van a empezar a prescribir apps que tienen determinadas consecuencias, entre ellas el diseño, el defecto de diseño, el sesgo en el diseño, son aplicaciones importadas de otras sociedades que no tienen las características ni demográficas, ni que no son parecidas a nosotros, que no tienen los estándares. Bueno, esto le pasó a Mercedes-Benz, digamos, no es que le pasa a empresas O sea que vos decís chiquititas. que no importa la tecnología que uses, el médico al final del día siempre es el responsable de conducir a su paciente y decir esto Siempre, sí, esto no, pero el responsable sigue siendo el médico, cualquiera sea la tecnología. siempre es, y digamos, y siempre es, y debiera tener debiera fijarse contractualmente que está aceptando. Lo mismo que cuando nosotros nos bajamos WhatsApp, nos dijeron y nosotros pusimos acepto que iban a compartir esos datos que nosotros les dábamos con sus socios que no sabemos quiénes son. Con las aplicaciones de salud digital pasa lo mismo. Los datos no sabemos quién los guarda, dónde los guarda, para qué los guarda y qué hacen con esos datos. ¿Mm? Perfecto. Bueno, Entonces, ahí, déjame. Sí. dale. No, no, voy a redondear Sí, con una cosa, así nos queda por suerte media hora para discutir mano a mano con vos con las preguntas que Eva nos va a transmitir, así que te vamos dale. a seguir aprovechando. Quiero transmitir 2 o 3 conceptos muy importantes que tienen que ver con las herramientas que están disponibles en el mercado y que la sociedad le pone a disposición de los médicos. Antes que me olvide, para todos aquellos de ustedes que se dedican o son investigadores o participan como investigadores principales o invitados en ensayos clínicos, les paso un aviso parroquial. El año pasado la ANMAT publicó esta guía que es muy relevante, que es la guía para uso de elementos descentralizados en ensayos clínicos. ¿Qué quiere decir? Que ahora no necesariamente una persona va a tener que ir físicamente al sitio de investigación como históricamente lo hacía, sino que podemos empezar a digitalizar algunas cosas. Podemos hacer teleasistencia, telesalud. El consentimiento puede pasar a ser digitalizado, a pesar de que tiene que mandar los papeles igual, le podemos tomar consentimiento en un Zoom, que se identifique y demás, hay seguimiento remoto, así que nada, las recomendaciones no dejen, aquellos que investiguen, no dejen de leer esta recomendación que viene espejando lo que hizo la FDA en Estados Unidos a principios del año pasado y ANMAT ya se está metiendo con esto. Entonces, voy a redondear con esto y voy a ir a herramientas para después pasar a las preguntas que nos va a liderar Eva y la aprovechamos a Marisa con las preguntas de ustedes. Entonces, hablamos de todo esto, este es el ecosistema. La pregunta del millón que tienen ahora los médicos es, bueno, ¿qué quiero digitalizar? ¿No? ¿Qué quiero digitalizar toda una parte? La ley hoy nos exige que a partir del último día de diciembre tengamos receta electrónica o prescripción electrónica. Pero como ustedes saben, ustedes de a poquitito fueron incorporando, ¿no? Quiero estar en directorios, quiero usar plataformas de comunicación con mi paciente, quiero hacer telemedicina, quiero una historia clínica digital. Bueno, hay una infinidad de herramientas en el mercado, una de las cuales es consultorio móvil, que a todos los socios de la SAN que tengan la cuota al día pueden acceder gratuitamente. Entonces, muy brevemente, ¿qué es consultorio móvil? Es una herramienta que busca digitalizar todo esto que necesita un consultorio ambulatorio. Tengo un website gratuito, si lo quiero usar, si no, no lo uso. Tengo un sistema para que mi secretaria o yo mismo administrar los pacientes, darles de alta, identificarlos, hacer una prefacturación, tomarme, digamos, los financiadores, todo eso. Una historia clínica digital legal,
que tiene prescripción electrónica, receta y orden electrónica, y la posibilidad de mandarle indicaciones, registrar todo como la ley indica, una plataforma de telemedicina y la manera de conectar con mi paciente. No importa que sea a través de videoconsulta, mensajería, sincrónica, sincrónica. Eso es consultorio móvil, está disponible para los socios SAN. Ahí les dejo las dos cosas. O ingresan directamente a consultoriomóvil.net o escanean este código de barras, de código de QR Code, que los va a llevar a ese formulario que ven ahí, que es solicitud de beneficio SAN, plataforma. Pero si entran en consultoriomóvil.net, lo encuentran, y si no, le mandan un mensajito a la secretaría de la SAN y ellos los van a guiar. Todo lo que hace la SAN es validar que sean socios, que tengan la cuota al día, y a partir de eso le damos y tienen la licencia para usarlo hasta diciembre del 2025. O sea, como mínimo un año y todo lo que queda de este año. Pero si no quisieran usar consultorio móvil o quisieran evaluar otras, les quiero pasar el dato de que se acaba de publicar este relevamiento, que ahora se los aclaro más porque obviamente no ven nada, que se llama RX 2024, lo hizo saludenlinea.com.ar, y fíjense qué interesante, todos esos globitos que ven ahí, bueno, por ejemplo, el globito verde son todas las soluciones de prescripción electrónica. Ven ahí sobre la izquierda está consultorio móvil, pero hay otras, ustedes pueden elegir la que quieran, ¿no? Algunas son pagas, otras gratis, lo que sea. Lo mismo pasa con historia clínica electrónica. Hay un montón de aplicaciones. La nuestra, consultorio móvil, es una. De nuevo, hablen con sus colegas, que les recomienden sus colegas qué bueno, qué no. Algunas son gratis, otras son pagas, otras son caras, otras son muy caras. Bueno, son libres de usar la que quieren. Y lo mismo pasa con teleconsulta y telesalud. Así como eso, en ese relevamiento van a encontrar. Les dejo ahí saludenlinea.com.ar. Si lo quieren escanear, lo tienen. Igual después se lo facilitamos a la SAN. Cualquier cosa también le mandan un mensajito y lo publicamos. Pero para que sepan que hay, además de que tienen disponible consultorio móvil, obviamente hay un montón de herramientas en el mercado. Es fair contarles que ahí están, por si ustedes quieren validarlas con sus socios, ¿no? Entonces, bueno, yo, como Marisa la agarramos con este tema de conectividad, no la pude presentar como Dios manda, pero sí les quiero contar una cosa muy breve. Nosotros conozco a Marisa hace muchos años. Ella, además de ser abogada, se especializó en medicina digital. Hoy es el think tank de medicina digital, de receta electrónica, de telesalud, que maneja el Congreso de la Nación, es el Observatorio de Salud de la UBA, de la Facultad de Derecho de la UBA, que lidera Marisa. Todos los papers, las recomendaciones, los proyectos de ley, que no alcancé a preguntarle, hay un proyecto de ley de telesalud que ahora está un poquito cajoneado por el tema político, pero cada vez que un legislador de este país o un gobernante quiere hacer algo de medicina digital, va al Observatorio de Salud, y Marisa es responsable de ese observatorio en forma académica. Están generando una cantidad de cursos y programas muy interesantes, así que ahí les dejo el site para que lo espíen si tienen ganas, el email del observatorio, y a la derecha lo que se dije al principio, ¿no? Construimos una paginita muy sencilla con los links a las leyes, ¿no? Porque hablamos de un montón de leyes y a lo mejor ustedes dicen, bueno, no, yo quiero leer la ley. Bueno, ahí tienen el QR code para entrar, escanearlo y poder buscar a ver la ley que les interesa. No importa que sea protección de datos personales, receta electrónica, telesalud, lo que sea que les interesa, los van a encontrar ahí. Entonces, bueno, Marisa, genial que pudimos resolver esto de conectividad, genial que pudimos hacer un ida y vuelta, y ahora nos ponemos en manos de la presidenta que nos va a guiar en cuáles son las inquietudes, más allá de lo que intentamos comunicarle y transmitir, cuáles son las inquietudes específicas, y aprovechemos a Marisa, que es una suerte tenerla acá, para contestarnos mano a mano todas las dudas. Así que, Marisa, de nuevo, muchísimas gracias, y yo me quedo acá on hold para colaborar con las respuestas si fuera necesario. Gracias. Excelente, la verdad que muy, muy esclarecedor, y realmente nosotros, digamos, de los equipos de salud desconocemos un montón de aspectos legales, y realmente es necesario para evitar problemas a futuro poder conocer en detalle todo esto que nos están diciendo. Así que les pedimos a todos que anoten en el chat las preguntas que les surjan. Mientras tanto, yo quería volver sobre un tema que a mí me parece que es muy importante, que es el que también lo preguntó de vuelta Santiago, porque muchas prepagas, cuando la persona hace la teleconsulta a través de la plataforma, por ejemplo, de OSDE, entre otras, Swiss Medical, ellos contactan con médicos de distintas partes de la República Argentina. Ahora,
¿Quién es el responsable? ¿La prepaga es responsable de ese acto médico? ¿Cómo sería en ese caso? Cuando es una misma prepaga la que hace el contacto de una persona que está en Capital Federal, en Cava, con un médico que está en Córdoba. Bueno, gracias Eva estoy muteada, no estoy bien. Gracias Eva por la invitación, y bueno, y es súper interesante lo que planteas. Eh, digamos, pasa lo mismo que la consulta presencial. Digamos, nada de lo que ocurre en el mundo virtual resulta demasiado diferente de lo que es lo mismo más otros elementos. Eh, el consentimiento informado, la historia clínica. Nosotros tenemos, por eso es muy importante este concepto y este rompecabezas que mostraba Santi, porque es un rompecabezas para armar con todo ese conjunto de regulaciones a las que le adicionamos la palabra digital. No dejamos de tener ninguna de las obligaciones que estaban antes de la llegada de este mundo digital. Y en esto que vos planteas es lo mismo, digamos, es la responsabilidad es una más, digamos, no se eximen de responsabilidad. Hoy nos está pasando esto de río revuelto, ¿no? No hay, digamos, no hay una regulación hay una regulación que te dice que es habilitante, que dice que se pueden llevar a cabo. Ahora lo que no tenemos respuesta es de cómo lo llevamos a cabo. Entonces, en este momento hay esta sensación de río revuelto, como les decía, sí, no llegan, sorry. Este, esta sensación de río revuelto en donde no tenemos mucha facilidad de conocer qué es lo que va a venir, pero sabemos que hasta tanto no ocurra, no se dicte una regulación específica. Se habló de una licencia sanitaria federal, que a la matrícula que tienen ustedes emitida se le iba a agregar una barra y eso iba a habilitar, pero esto no resuelve el tema que decíamos de los colegios profesionales. ¿Qué van a hacer? No te voy a cobrar la matrícula profesional si haces menos de 10 consultas. ¿Cómo lo regulo esto? Entonces, hoy lo único que haces es, de nuevo, la idea de la caña de pescar y vos te llevas puesta la responsabilidad y ellos llevan puesta la tuya también, porque, pero no en este momento. No, digamos, no quiero generar una situación de temor. Hoy no pasa nada porque vos estás atendiendo a un paciente en Córdoba. Bueno, puede haber un reclamo del Colegio de Médicos de la provincia de Córdoba. Yo he tenido profesionales que me han consultado, mira, la provincia de Buenos Aires me mandó esta carta de documento, algún colegio médico de la provincia, o en donde se sienten, pero es un reclamo personal para que vos le digas a tu obra social, mira, yo la verdad que sacame de este listado, no quiero atender. Es un poco más de entrar en esta paranoia persecutoria, que es lo que pueden hacer en realidad. ¿Sí? Pero todavía no tenemos nada, Eva. Esto es el problema. Y sin irresponsabilidad, lo mismo que en el consultorio, siempre. O sea que en realidad nuestro seguro no nos estaría cubriendo en, por ejemplo, Córdoba, en este caso, si yo tengo mi seguro en Cava, por ejemplo. Y porque acá también preguntan, entonces la matrícula nacional no estaría siendo válida para la atención online. Nunca fue válida. Este es el tema. Existe una confusión respecto de la matrícula. Ahora voy a la matrícula. Pero en relación a, a los seguros, hoy los seguros han emitido, la mayoría de los seguros más conocidos, han emitido una declaración en donde ellos dicen nosotros damos cobertura también a los actos de teleasistencia. No hay ningún fallo judicial en Argentina donde se haya planteado un tema de esta naturaleza, por ejemplo. Sí antecedentes, como yo les decía, de colegios médicos que han iniciado una especie de persecución personal contra algunos profesionales que no estaban matriculados y que han intentado desistan
de introducirse sin pagar la matrícula, pero hoy lo más sano que hoy, si le llega la consulta a la Sociedad de Nutrición, lo más sano es decirles, hacé tu consulta con tu seguro. Envíale un mail a tu seguro y pregúntale, ¿este seguro me cubre las consultas de telemedicina que se hacen, que hago desde la provincia donde esté ubicado el profesional hacia otros lugares del país? Digamos, ese es el acto preventivo más sano que hoy podemos. Entonces cada uno se siente seguro y el seguro va a decir que sí, porque todavía no hay nada, no hay ninguna resolución dictada. Entonces no hay demasiada atracción en que no se ejerzan estos actos y porque además tienen que ver con un criterio de, de, de razonabilidad en este sentido de cuando no hay profesionales para atender en un determinado lugar del país, lo mejor que puede pasar es que la Sociedad Argentina de Nutrición les provee asistencia con profesionales que tengan, que estén asociados a ustedes y que tengan este, la posibilidad de acceder a servicios que no tienen en sus lugares de origen. Marisa, Pero no, perdón. Esto no respecto al siempre, seguro. discúlpame, pero no siempre es que no hay profesionales en ese lugar. No siempre ese es el No, caso. bueno, digamos, este sería el criterio de eficiencia, digamos, el criterio de por qué la teleasistencia. Después yo tengo derecho a elegir quién quiero que me atienda. Claro. Este es el segundo criterio, el de elección del profesional más adecuado. ¿Mm? Marisa, perdóname Sí, que te hago también una pregunta así matrícula desde el llano. nacional, sí. Entendí perfecto el tema de la cobertura, por supuesto la recomendación es la tuya, es dirigirse a la cobertura y preguntarle lo que sea explícito. Más allá de la cobertura, si yo atiendo a un paciente, yo estoy, suponete, en una jurisdicción X, Cava o AMBA o donde sea, ¿qué riesgos estoy asumiendo si atiendo a un paciente de fuera de mi jurisdicción, más allá de lo legal de la cobertura? ¿Soy imputable de algo? ¿Tengo que tener algún riesgo, algún miedo? Suponete que por la razón que sea me escribe por una red social un paciente de Catamarca y me dice, doctor Troncar, ¿cómo le va? Aclaro que no soy doctor, pero digo el roleplay. Doctor Troncar, quiero preguntar esto, esto y esto, y yo le contesto y acuerdo con él un honorario privado. ¿Soy imputable de algo? ¿Es riesgoso en algún sentido? Digamos, es una falta ética, si quieren, la que porque es inmiscuirme en una jurisdicción en la que no tengo matrícula habilitante para ejercer. ¿Mm? Por eso yo les decía, ¿cómo es el acto médico perfecto? Con matrícula más el título. Entonces me falta una parte para constituir este acto médico perfecto. Em, pero no quiero dejar de pasar esto que Eva preguntaba, que es sumamente relevante y que está vinculado a la matrícula nacional, que genera mucha confusión. Em, Tiene que ver con una historia. El año 94 se modifica la Constitución Nacional en Argentina. Esta Constitución Nacional crea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no existía. La capital federal mm, era la sede en donde ocurrían muchas cosas, pero sin que ustedes, no sé si hay alguien de mi edad, pero tal vez puedan recordar que en esa época, que en alguna época, el intendente de la capital federal lo elegía el presidente. Eh, no había elección directa, porque no estaba constituida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el mientras tanto, mientras esa capital federal era una sede sin una jurisdicción definida, mientras tanto existía la matrícula de esa capital federal, la emitía el Ministerio de Salud y la emitía para esa capital federal como matrícula nacional. Cuando se constituye el año 94 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sigue funcionando la matrícula nacional como residual porque todavía no se creó el Colegio Médico de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la matrícula nacional es válida solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque era la capital del país.
en su momento. ¿Sí? Entonces, no es la matrícula nacional, no la confundan con una matrícula que sirve para funcionamiento o para el ejercicio de la actividad en todo el territorio nacional. No es para eso. Es una matrícula residual. Cuando se cree, si en algún momento se crea el Colegio de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires, va a ser matrícula de Cava. Sí, sumamente claro, pero que uno no lo tiene así de el conocimiento, uno cree que la nacional sirve para todo el país y en realidad uno no puede estar en ninguna jurisdicción ejerciendo la profesión si no tiene la matrícula de la jurisdicción, es totalmente claro eso. Acá hay otra pregunta que de Natalia dice, ¿el seguro tiene que ser sacado en la provincia donde ejerzo? En mi caso, mi seguro lo emite una aseguradora de San Luis y actualmente estoy residiendo en otra provincia. No, no, Natalia. No sé por qué tal vez vivías en ese momento en San Luis. El tema es importante que vos le preguntes a tu seguro cuál es el área de cobertura que tiene, ¿no? Por ejemplo, acá es una aseguradora que cubre a nivel nacional. A Bueno, nivel sí, nacional, dice sí, si ella. cubre a nivel nacional no hay problema. Pero que no exista esta confusión de que nacional es la matrícula nacional, sino que es el ámbito nacional. Entonces, Claro. es importante y aparte denunciar dónde se ejerce el acto, porque ustedes entiendan que la aseguradora de la actividad profesional es una aseguradora de riesgo de actividad. Entonces, es como en el seguro del automotor, hay un ALEA, que es lo que se asegura, que es el ALEA ALDEA, ¿no? Es esto aleatorio, es el riesgo que supone el ejercicio. No es lo mismo atender 5 pacientes en un pueblito muy chiquito de un lugar, no quiere decir que no exista una mala praxis en esa actividad, pero es mucho menos probable que en la atención en un hospital, en un obra social, como hacen la mayoría con esos millones de sombreros que se ponen por día. Entonces, digamos, ese alias se justifica en razón de la actividad que se realiza y del lugar donde se realiza esa actividad. Sería bueno que le preguntes, Natalia, a la aseguradora y que le preguntes si la cobertura es así, que te ratifiquen y que lo tengas en tu mail, digamos, que tengas la respuesta en tu correo electrónico. Y si no, que tengas la posibilidad de Excelente. buscar otra aseguradora. Acá Jorgelina hace otra pregunta con respecto a las historias clínicas de telemedicina. Dice, ¿cómo se garantiza la confidencialidad de los datos del paciente en los entornos de telemedicina? Exactamente de la misma manera en que se garantizan en los entornos presenciales, digamos. La consulta, no sé si, digamos, hay una creencia que no es correcta en relación a cómo se guarda el dato de los pacientes. Bueno, grabemos por defecto, de hecho muchas empresas lo hacen, grabemos la sesión de atención, digamos, y uno dice, bueno, ¿dónde va a parar esa grabación? Todos nosotros, tanto los profesionales, todos los ciudadanos de este país, tienen derecho o digamos, tenemos derecho a nuestra imagen y a nuestra voz. Por lo tanto, para que eso quede en algún lugar en resguardo, debiera tener nuestro consentimiento. Digamos, yo tengo que saber que así como Zoom nos avisa, antes no nos avisaba que esta sesión estaba siendo grabada. Yo tengo derecho a saber y a retirarme de esta sesión si yo no presto mi consentimiento para que mi imagen y mi voz sean grabadas. No es casual que esto aparezca. Lo mismo pasa en el ámbito de las teleconsultas. Pero si vos tenés una teleconsulta con un paciente y guardás los datos en la historia clínica, no tiene por qué, y con aplicaciones que estén diseñadas, cuya funcionalidad sea el ejercicio de la teleasistencia. Claro. Acá vuelven a ratificar porque parece que esto de la consulta en otras provincias nos ha generado a todos
algo que no nos había hasta este momento generado una inquietud. Por lo menos en mi caso, pensé que si yo estaba atendiendo desde acá, significaba que el acto médico estaría en la provincia o en el lugar donde yo estoy. Pero bueno, ahora me queda claro. Pero acá plantea Natalia. Entonces, para poder atender pacientes de otras provincias, deberíamos tener matrícula de cada una de ellas. ¿Es válida la matrícula de visitante? No sé cuál es esa. Y en el caso de atender pacientes en el exterior, ¿hay algún tipo de Claro, legislación? no, digamos, las legislaciones que en este momento se están dictando, las poquitas regulaciones, hablan de la atención transfronteriza, pero no dicen cómo, ¿no? Cómo se hace. Las más modernas, Uruguay, por ejemplo, que es una de las legislaciones en la que estuvimos trabajando, habla ya de la atención transfronteriza. Y hoy, por eso les decía que el Banco Interamericano se está ocupando de este concepto de autopista panamericana de datos, que es donde, que es esta forma de validar. Pero hoy, si vos atendés a un paciente y es, digamos, si es una consulta, pero uno podría decir, bueno, pero tienen que tener cierto resguardo en la atención de pacientes, sobre todo en el exterior. ¿Qué pasa si el paciente, o por lo menos una red que los proteja a ustedes de esa atención? Si necesita una medicación, ¿cómo hacen para prescribir en el exterior? Si el paciente necesita, o como consecuencia, consiguió la medicación, pero hizo, con el Ozempic hizo eh, ayúdenme ustedes, hizo ¿cómo se llama este efecto adverso del Ozempic? Bueno, ¿qué Una hace? Una pancreatitis, pancreatitis, que y lo es tienen algo que grave. claro, y lo tienen que internar. Entonces, ¿qué red tienen ustedes para soportar esto? Entonces, digamos, no es tan, no son pasos tan, sobre todo cuando pueden haber efectos adversos que uno pueda prever con el uso, sobre todo de medicación y demás. El seguimiento de pacientes, todo aquello que no implique un riesgo derivado de la actividad, bueno, pero uno debiera prever estas cosas. En relación a las provincias, hoy no se necesita nada porque no hay una regulación expresa de qué hacer, entonces no necesitamos nada, ¿no? Hoy estamos en este statu quo que sabemos que no está muy bien, pero no importa, se está haciendo porque no hay nada que nos impida hacer. Es más, nos han pedido que lo hagamos. Las leyes instan a, pero todavía no está cerrado el circuito de cómo. Está habilitada la instancia, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo, porque hay una cuestión de definición política en esto que hay que hacer entre las distintas jurisdicciones. Imagínense que nosotros, después de esta charla de hoy, decidimos armar un policonsultorio recontra barato de consulta de atención. Entonces la gente empieza, bueno, deja de atenderse con sus médicos en sus lugares de origen y vienen a este policonsultorio que nosotros armamos. Eso no es competencia desleal con otros profesionales. ¿Entienden? Tiene esto, esta cuestión de que ocurre en todas partes del mundo. Digamos, acá en Estados Unidos uno se asusta porque el médico más eficiente es el que atiende a muchos pacientes en estos cuadraditos que ve. Te vas a equivocar en algún momento. Digo, yo veo eso y me desespera, pues digo, se va a equivocar, sobre todo los pediatras con la comunidad latina. Así que bueno, pero todavía no hay que asustarse, no hay que hacer nada. Hoy no hay, excepto que ustedes reciban una carta documento, y con la carta documento tampoco va a pasar nada, hay que contestarla. Bueno, después veremos cómo se resuelve, pero hoy no hay nada que impida, pero lo que no tenemos claro es cómo terminar de organizar el circuito. Así que no cunda esta situación de pánico generalizado, no. Ustedes lo tienen que saber, tienen que conocer que esto es parte del ejercicio profesional, que estos son los riesgos, que este es el área del seguro al que nosotros hacemos referencia, que esto está ocurriendo y que en algún momento se va a normalizar, estén atentos, escuchen lo que pasa, no salió la resolución,
salió una resolución del ministerio en donde dice que nos tenemos que matricular si queremos ejercer telemedicina. Bueno, entonces, ¿qué trámite hay que hacer? Como el de las plataformas virtuales, como el de los recetarios. Entonces, van saliendo de a poco relatos, estén atentas y atentos a qué ocurra. Perfecto, acá hay otra pregunta. ¿Qué plataforma recomendás para hacer la consulta virtual? Y otra de los, Jorgelina le responde el consultorio móvil. Sí, obviamente que eso se lo dejo a el que más sabe de esto, es el autor intelectual, digamos. Claro. Yo te quiero hacer otra Santi. pregunta, ya que estás acá. Realmente la pandemia que nos cambió toda No, nuestra forma ok. de atención, nos ha llenado los WhatsApp con preguntas de nuestros pacientes, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Esa respuesta que uno le da a través del WhatsApp. Es un registro, digamos, es sin duda una atención, no es la forma más adecuada, pero si ustedes lo hacen, queda el registro, queda la huella digital de la atención brindada. ¿Es la mejor manera? No, no es la mejor manera. Hay plataformas que se crean para hacer esas cosas. Y el WhatsApp, digamos, yo entiendo que la usabilidad de WhatsApp, la facilidad, lo intuitivo que es, que todos los pacientes lo tienen ya yes, gracias, thank you. Que los pacientes lo tienen ya en su, me están pidiendo la mesa, que los pacientes lo tienen en su teléfono. Entonces, todo esto es, pero bueno, digamos, ¿qué pasa si ustedes no les contestan a sus pacientes? Ok, thank you. ¿Qué pasa? Esperen que me corro de mesa un chiquitito. Me están pidiendo, ay, que me corra un segundo, por favor, perdón. Aprovecho y contesto la pregunta anterior, solo como guía. Ahí les volví a copiar el mapa de todas las plataformas que hay de telemedicina para la consulta. Por supuesto, consultorio móvil es una, pero mi recomendación principal respecto de esto es hablen con sus colegas. Sus colegas que usan telemedicina, que usan historia clínica, que usan receta electrónica, ellos son la mejor fuente de consejo para saber, digamos, por qué usan la plataforma que usan. O sea, todos los que hacemos tecnología nos vemos muy parecidos en la web, porque nuestros sites son lindísimos y dicen todo lo que hacemos. La verdad la tienen los médicos. Así que mi consejo es agarren el mapa y digan, a ver, mis amigos, mis colegas, mis amigas, ¿qué usan? ¿Por qué? Creo que esa es la mejor recomendación de todas. Sí. Sorry. Sí, creo que realmente yo lo uso desde hace varios años y para mí es sumamente amigable, es una plataforma muy, con muchas opciones y que realmente me permite ver desde el celular, desde la compu, porque muchas veces cuando a uno le hacen las preguntas, porque recién decía por WhatsApp, no recuerda lo que tiene la persona que estamos No, dándole una respuesta. A veces sí, otras veces no. Y el tener el consultorio móvil en el celular permite ver la historia clínica brevemente claro, y eso eso es nos da fundamental, Eva. una seguridad En para dar términos la legales, respuesta. ¿cómo uno puede acordarse de qué es lo que pasa con ese, qué le dijiste a ese paciente, qué te dijo, qué le pasaba, cómo hacer el seguimiento? Es fundamental. Y el tema de la respuesta, esto del disclaimer en la respuesta. Yo no te voy a, si es una urgencia, diríjase a la guardia, punto. Yo no Sí, tengo sí, por qué totalmente. consultar, no tengo Y por qué perdóname, Eva, responder, sí. y la otra cosa clave, que esto se los digo desde un espacio así de consejo, pero honesto, profesional, es un poco, me sumo a una de las preguntas que hubo en el chat antes, que es, evalúen muy bien quién está atrás de la plataforma que ustedes van a usar, ¿no? Porque no es lo mismo, porque una de las preguntas era, ¿cómo me aseguro el uso confidencial de la información? Bueno, es muy importante ver qué empresa o qué organización está atrás de la plataforma,
ver las bases y condiciones de uso, ver qué estándares usa, qué seguridad usa. No es lo mismo una app que pesqué por ahí en Instagram que una app que usan mis colegas, que tiene una institucionalidad, que sé quién está atrás, quién provee esta herramienta en el mercado, porque qué es esta compañía, la busco, la encuentro, qué personas están ahí atrás. Entonces, eso forma parte de la decisión. O sea, la tecnología es muy importante, la seguridad es muy importante. Esto que acaba de mencionar Eva es clave, tener todo junto. Si voy a atender, tener la historia clínica o un resumen es clave, pero no se olviden de eso, ¿no? O sea, yo no pongo, así como yo busco un médico de confianza, busquen empresas de confianza Ah, para poner su información y sus pacientes ahí, ¿no? Entonces, eso es bien objetivo y bien agnóstico a plataformas. Bueno, y la última pregunta, porque estamos en horario y después le dejamos un espacio para que Santiago nos comente si él quiere algo más sobre la plataforma. La última es, ¿el WhatsApp no tiene respaldo legal? claro que no, ningún tipo de respaldo legal. Esto se utilizó en una época de emergencia donde las reglas se relajaron, que fue la pandemia. Cuando volvimos a la normalidad, ustedes no atienden el teléfono las 24 horas del día para decirle al paciente qué tipo de vida llevar o si puede, si la caca está dura o si no, estas cosas que agotan con el celular. Entonces, primero no dar el celular. ¿Por qué dan el celular? El celular es de uso personal, es para una emergencia. Y si no se trata de una emergencia, vaya a una guardia o vaya, consulte los horarios indicados, pida una cita. No me escriba algo, y me hace la recetita. Todo se pone en diminutivo. No hay nada hito, chiquitito. Todo se dimensiona cuando ocurre un problema. Entonces, no hay que incitar a esto, a la ocurrencia, no hay que llamar a estos problemas para que sucedan. Uno tiene que utilizar los mecanismos de prevención que tiene a su alcance y, y volver a la lógica, a la lógica que nos da la vida profesional y a las situaciones legales que trae la vida profesional. Yes, ok. Realmente, Marisa, sumamente claro y enriquecedor toda la charla. Te agradecemos enormemente y a Santiago también por todo su apoyo a través de esta plataforma para la sociedad. Es una herramienta muy importante que brindamos a nuestros socios. Así que no sé si querés comentar algo más sobre consultorio móvil, como para cerrar esta excelente reunión científica. Antes que yo les pido disculpa por la demora y ahora les pido disculpa por cerrar ya mi computadora antes que me la cierre la señora que tengo adelante mirándome con mala cara. Este, y les doy mil gracias por la invitación. Les mando un cariño Gracias a vos enorme por y quedo a acompañarnos. disposición para lo que necesiten. Chau, chau. Chao, No, chao, Marisa, muchas gracias. gracias. A Bueno, Eva, ustedes. no, gracias de nuevo. Simplemente dejarles herramientas. Yo creo que nuestro rol desde la sociedad y en el partnership que tenemos juntos es facilitarle acceso a herramientas. Entonces, ahí está Marisa con su observatorio. Si les interesa indagar, tiene el email, úsenlo, pregunten. Marisa es muy generosa, es una abogada de primera línea, speaker internacional. Así que nada, aprovechenla. Ahí tienen el código QR para si quieren leer las leyes. Y simplemente después, como vos mencionaste, está la herramienta disponible para todos aquellos que la quieran usar a través de ser miembros de la SAN, con la cuota al día. Así que nada, eso. A disposición de ustedes, como siempre. Y muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, realmente para nosotros muy valioso todos estos nuevos desafíos a los que estamos ya inmersos y que sin duda van a ir ampliándose, como dice Marisa, todo lo que tiene que ver con reglamentaciones, con lo cual hay que estar atento e irse actualizando permanentemente. Acá numerosos agradecimientos por la generosidad de los disertantes,
muy útil todo lo que nos han enseñado. Y bueno, muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos. Así que queda después el video en el canal de YouTube para el que quiera volver a verlo, y también toda esta data que nos estás dando para el acceso a todas las reglamentaciones. Buenísimo, y si te parece, darles la primicia por lo menos de que vamos a seguir trabajando juntos en actividades académicas. Estamos muy vinculados, así que estén atentos a las novedades de la SAN, porque este tema recién comienza, a pesar de que ya estamos trabajando juntos desde el 2020, así que estén atentos porque vamos a seguir proponiéndoles actividades de capacitación en todo lo que es medicina digital. Así que bueno, seguimos en contacto como siempre. Seguimos trabajando juntos. Bueno, un beso a todos y nos seguimos viendo en otros de los encuentros que tenemos desde la sociedad. Muchas gracias, Santiago. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau.